Sabemos que la palabra de Dios, incluso Pablo le dice a Timoteo, mira, toda escritura, o sea, toda la palabra Antiguo y Nuevo Testamento está diciendo, es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir, pero en justicia, ¿no? ¿Con qué fin? Pues que todos los hombres, todas las mujeres de Dios sean perfectos, sean completos y estén preparándose para toda buena obra, ¿no? O sea que la palabra de Dios tiene varias funciones. Si es inspirada por Dios, vale para enseñar, lo que voy a hacer ahora, también para redarguir, que también voy a hacer ahora, también para corregir, corrige, es que la palabra es para eso, y para instruir, ¿no? Es una instrucción. Después de la que nos cayó con la iglesia de Corintios, no sé si todavía tenéis ganas. La iglesia de Corintios, hablábamos el domingo pasado, empezó a caer en decadencia porque las costumbres del mundo, las ataduras, empezó a entrar la congregación y varios hermanos de la congre mandaron cartas a Pablo para que pusiera orden. Después de salir de la iglesia de Corintios, Pablo inicia otra congregación, que es en una ciudad muy grande en aquella época, muy comercial, que era la ciudad de Éfeso. Efesios capítulo 19, verso 1. ¿Lo tenéis, iglesia? Muy bien, a ver. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, donde Pablo inició la otra congre, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, a ver, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, bueno, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí todo el mundo ha escuchado que hay Espíritu Santo, por lo menos. ¿No? Y entonces dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, eran discípulos de Juan el Bautista. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, como hicimos el domingo pasado, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y a consecuencia de eso dice que hablaban en lenguas, profetizaban y eran todos como unos 12 hombres. Un embrión. Comenzaba la iglesia con 12 personas. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Separó a los discípulos. Allí, dice en el 10, continuó por espacio de 2 años. O sea, 2 años estuvo en Éfeso. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, había judíos, había griegos, oyendo la palabra del Señor Jesús. Y dice en el 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los pañuelos, decimos nosotros, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Me acuerdo que eso al comienzo del ministerio Rema lo hacíamos mucho. Había enfermos dentro de la congre y no podían venir, traían un pañuelo, una prenda, orábamos, se iba al hospital o se oraba allí con esa unción y el enfermo muchas veces sanaba. Fíjate, aquí lo hacían mucho. 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El demonio decía: a Jesucristo lo conozco y a Pablo. Es que el demonio nos conoce si realmente lo que somos. Sabe perfectamente. Aquí podemos parecer una cosa y ser otra, o parecer una cosa y ser esa persona. Entonces los demonios decían: yo conozco a Jesús y también conozco a Pablo. Los conozco a los dos muy bien. Sé quiénes son y cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vosotros los hijos de... ¿Ustedes quiénes sois? Porque ustedes no tenéis unción, no tenéis autoridad, no andáis en santidad. Ustedes, ¿qué pasa con ustedes? Y dice el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, si tienes autoridad espiritual, eso se ve en el mundo espiritual. Los demonios conocen los que están llenos del Espíritu Santo y tienen autoridad espiritual. Y viven una vida consagrada a Dios, saben. Por eso a Pablo lo temían, vamos. Pero a esos hijos de Esceva no tenían ningún tipo de autoridad espiritual. Los golpeó, los desnudaron y tuvieron que salir corriendo. Desnudos y heridos. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, todo el mundo se dio cuenta. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos. El temor vino, como vino el temor cuando Ananías y Zafira murieron en la congregación, vino gran temor a la congregación. Cuando se dieron cuenta de esto, vino temor, respeto. No, y se dieron cuenta. Y muchos de los que habían creído, 18, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice que luego Pablo se propuso ir a Jerusalén, Macedonia, etcétera, y más adelante se arma otro gran alboroto, un alboroto tremendo, cuando Pablo desafió al principado de la gran diosa Diana, porque ellos hacían figuritas de la diosa Diana y la vendían. Entonces el negocio se les vino abajo. Pablo decía que esas imágenes no eran dioses, porque se hacían con las manos. Y los habitantes de Éfeso se consideraban guardianas del templo y también de esa imagen, y adoraban a esa diosa con mucho fervor. Y en el año 52 después de Cristo, ahí está Pablo con ese grupo de 12. Y llega a fundar esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Por eso se llama los Efesios. Y los discípulos de Pablo, los que le acompañaron y siempre lo vieran, un matrimonio, Priscila y Aquila. ¡Qué matrimonio! Apoyando, sirviendo, estando ahí en primera fila, guardando la espalda a Pablo, orando por él, ayudándolo, ¿no? Comprometidos a tope. 2 años estuvo allí Pablo. Juan estuvo en la ciudad de Éfeso. María, la mamá de Jesús, estaba en la ciudad de Éfeso. Y algo pasó después de esa explosión de avivamiento tan grande, de despertamiento, que incluso estaban a punto de cerrar esa catedral, diríamos, donde estaba la gran diosa Diana, porque ya nadie quería a esa catedral, entre comillas. Iban todos a la iglesia que estaba fundada por Pablo. Dice que esa iglesia creció y creció y creció.
lo que hoy diríamos una mega iglesia. Pero fíjate que no solo Pablo, sino Juan en Apocalipsis también habla de la iglesia de Éfeso. Fíjate si la iglesia es importante. Que Lucas, que Pablo, que es el fundador obviamente, pero Juan también habla de esta iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Fíjate, Juan es la isla de Patmos. Escribe a 7 iglesias, obviamente. Es que no había más que 7 iglesias. Sí, había más iglesias. Pero las más representativas eran las 7. Y fíjate lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. El ángel, aquí se refiere al enviado. Pero también se refiere un poco al pastor, al anciano que había en esa congregación. El que tiene, o sea, el que sujeta firmemente se refiere. El que anda en medio, o sea, el que camina alrededor cuidando se refiere. Los 7 candeleros simboliza a las iglesias, en general que había ahí, pequeñas y grandes. 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y ya no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco, quiere decir, veo lo que haces. Eres muy trabajador, trabajadora, paciente, no soportas a los malos, dice, a los depravados, a los mentirosos. Y Jesús le alaba su discernimiento. Y dice, has descubierto a los falsos apóstoles. O sea, hay un discernimiento. Los has hallado mentirosos, tramposos. 3, fíjate lo que le dice la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, una iglesia que sabía sufrir. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si quedaría hasta ahí en la iglesia que yo quisiera asistir siempre. Había una gran cualidad en la iglesia de Éfeso. Qué bueno, sabían sufrir, habían trabajado duro para el Señor, eran bien activos en la congregación. De verdad que sí, una maravilla de gente. Pero, verso 4, pero haces cosas muy buenas y de verdad hay que decirlo también. Pero también hay que decir las cosas que no haces bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto ya no me está gustando de la iglesia. Hasta aquí íbamos, aleluya y gloria a Dios. Pero algo pasó que decayó. Tengo contra ti que has dejado atrás el primer amor. O sea, ya no era importante. Tu primer amor, ¿te acuerdas en el noviazgo? Lo atento que era, lo romántico, te bajaba la luna, ay, mira, aquí está. La rutina, si esto lo transportamos a la congre, otra vez a la congre, otra vez la alabanza, vienes sin expectativa, vienes que no te has renovado entre semana, con muchos problemas, en la casa, en el trabajo, con discusiones, vienes luego a la iglesia, quieres que Dios haga algo en ti, pero tu corazón está duro como una piedra. Así la iglesia de Éfeso empezó con Pablo. La funda con 12 creyentes, como hemos leído. Sabemos que las iglesias del siglo I, donde estaba Pablo ahora, Juan, Jacobo, etcétera, ¿no? Como comenzó la iglesia, si nosotros miramos la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI, o sea, la que nosotros estamos, se parecen muy poco. Muy poco. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Tenemos el mismo Dios? ¿Sí o no?
¿Qué más tenemos? Espíritu Santo que recibieron ellos es el mismo que nosotros. Bien, ¿qué más tenemos en común? Eran religiosos como nosotros, ¿no? Yo no soy ningún religioso ni quiero ser entonces. ¿Qué teníamos más en común con ellos? ¿Ellos evangelizaban? ¿Nosotros evangelizamos? Igualito que ellos, ¿no? Que tuvieron que cerrar la catedral porque nadie quería ir, porque quería venir todo el mundo a la congregación de Éfeso, ¿no? El nivel de compromiso, ¿cómo era? Total, daban la vida, iban ahí. El nivel de sacrificio, brutal. Todavía estamos un poquito lejos de ese sistema, de la iglesia primitiva. Esta iglesia era súper luchadora, con discernimiento, hemos leído. Sabían discernir cuando venía un pastor que no estaba haciendo las cosas bien, un apóstol, un maestro, y fíjate, ¿no? Tenían ese ojo clínico, ¿no? Y tenían un libro en aquella época que habían escrito algunos eruditos, ¿no? La Didaqué, que era un libro donde sabían que si un apóstol estaba allí más de 3 días sin hacer algo por la congregación, decían, este apóstol es falso. Este viene a sacar plata. Este viene a aprovecharse de la congregación. O sea, tenían un libro donde decían, evangelista, apóstol, maestro que viene, si no tiene estas características, es un falso. Entonces, discernían rápidamente. Y la iglesia de Éfeso es la más grande de las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Juan era de las más grandes. Y podía tener, como te decía, miles de personas. Fíjate, ¿no? Pero nadie puede perder algo que no tuvo. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Entonces, si usted pierde la salud, es porque antes tenía salud. Si pierde una casa, es que antes usted tenía una casa, ¿no? Algún día lo tuviste. Y fíjate, ¿no? Juan les dice, ustedes están retrocediendo. Y entonces el Señor les llama la atención ahí. Están retrocediendo. ¿Usted qué está? ¿Retrocediendo o está adelantándose? Tienes que mirar. En su vida espiritual, ¿está avanzando o está retrocediendo? Todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Para qué? Así yo puedo justificar mis actitudes. Por ejemplo, a ver, pastor, yo veo en el Antiguo Testamento sobre todo que Abraham, que David, que Salomón, ¿son siervos de Dios? Obvio que sí. Entonces, mira, si esos siervos de Dios tan ungidos tenían un montón de mujeres, ¿por qué yo no voy a tener? No sé, pregúntale a tu mujer. Si ella te autoriza, oye, tener 1000, 200, 10, 2, 3, 8, si a ella le parece bien, oye, ¿yo qué voy a hacer, no? En la Biblia hay ejemplos a imitar y ejemplos a no imitar. No puedes justificar tu desorden porque algunas personas lo hicieron. Que el diablo te engañó y soy débil y eso te justificas para hacer lo que a ti te parece. ¿Eso qué evangelio es? Ese es el evangelio según se me conviene. Estoy buscando al Señor que me dé el evangelio que más se está usando ahora. Es el evangelio de las excusas. Hermano, lo que usted está haciendo está en desorden, ubícate, transforma esas áreas. Sí, pero hay otras personas que están peor que yo. Ya, está bien, entonces sigue haciéndolo. Entonces, si tú o yo exijo santidad y yo no ando en santidad, entonces yo no tengo la moral de subir aquí arriba. Me quedo haciendo otras cosas. Por eso, todo lo bueno que dice de la iglesia de Éfeso es en pasado. Has tenido, has hecho, has todo en pasado. Has hecho muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo hoy, ahora? Estaba diciendo a Éfeso. Y eso es lo que nos dice el Señor.
¿hoy qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Y le llama la atención que había hecho muchas cosas en el pasado, pero que en el día de hoy las había perdido. Y lo que había perdido era el núcleo, el primer amor. El primer amor. Porque de ahí mana toda la vida espiritual de cualquier creyente. 1 Corintios 13, ¿qué dice? Si yo tuviera amor y diera de comer a los pobres, haría esto, me quemara, no sé qué. Y si no tengo amor, perdón, nada sirve lo que hago. Nada sirve. Si lo que ofrendo no lo ofrendo con amor, si mi trabajo no lo hago con amor, con entrega, con pasión, con compromiso, si lo hago por hacer, si no tengo las ganas, no tengo las fuerzas, entonces algo está pasando en mí. Entonces debemos seguir renovándonos, dice, creciendo ahí en la presencia de Dios. Pero cuando una persona se estanca, se frena en su crecimiento espiritual, poco a poco va a ir a peor. No es que mañana te va a ir todo mal. No. Uno es la caída física y otro es la caída espiritual. Si yo me caigo de aquí, pum, me va a caer ahora y me voy a pegar un golpe ahora. Si mi caída es espiritual, nadie se va a dar cuenta en la iglesia. Pero poquito a poco mi caída se va a ir notando. Tú cometes un pecado secretamente, pornografía, fornicación, adulterio, etcétera. Usted viene a la congregación, pone la cara de bueno, aleluya, aleluya. ¿Y quién sabe quién ha hecho usted? Nadie sabe, el Señor sí, y usted. Pero poco a poco eso va a ir cangrenando tu comunión con Dios. Va rompiendo, va pasando cosas interiores en tu corazón, en tu comunión con Dios, que vas a querer aparentar que todo te va bien. Pero cuando tú te vas a tu camita, tu conciencia empieza pum, 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 pum. Entonces, para acabar, ¿qué es eso del primer amor? Algunos pueden decir, antes venía pronto a la congre y no me quería ir. Leía la Biblia toda la semana, pero con el paso del tiempo eso se ha enfriado. Es como decíamos cuando te enamoraste de lo que es hoy tu esposa. Ahí, ¿no? Ay, al principio, qué bien todo, ¿no? Claro, pero luego algo pasó que te empezaste a enfriar. Y entonces veías usted el lunar que tenía tu esposo aquí y tu esposa la tenía aquí y el otro aquí, y tú decías, qué bien te queda con ese pelo. Al de 5 años, quítate eso de la cara que yo no sé ni para qué lo llevas. ¿No decías que te quedaba bien con el pelo y con su piel? ¿Era mentira eso o era verdad? Era verdad, pero al dejar el primer amor, ya eso que era bonito, ya no lo ves tan bonito, ¿no? Como si tú fueras Brad Pitt, con esa carita, vamos. Claro, pues. Entonces, te das cuenta, ¿no? El primer amor, que es lo primero, hay un orden de prioridades y ese orden tiene que ser nuestro amor a Dios. No tu amor a tu familia, a tu empresa. Primero es a Dios, amén. No es a ti mismo, es a Dios. El problema es cuando cambias eso y lo cambias tan a menudo y sin darte cuenta. Dices que amas a Dios, pero hay otros amores en competencia con el primer amor. Ese es el tema. Los que llevan tiempo casados, como los hermanos que han subido aquí y otros que estáis ahí, uno cuando se entra en el noviazgo ciego, pobrecitos de nosotros, entra casado, está enamorado, está más carnal. Ese enamoramiento es más emocional, más carnal, yo me he dado cuenta. Tú dirás que no, pero te digo que sí.
No todo carnal, cuidado, sois espirituales también. Pero cuando llevas más tiempo, a partir de los 10, 15 años, ese amor es diferente, es mucho mejor. Es como el buen vino, que lo tienes en la bodega muchos años ahí. Cuando le vas a meter el lingüetazo, dices, esto sí que rico. Pero puede ser al revés también. Lo que quieres es una más joven. Porque no te has renovado. Pero ¿qué piensa que van a ir contigo con esa carita? ¿Qué piensa quién se va a acercar si no es tu mujer? Con esa carita. ¿Quién te va a querer más que tu mujer? Por favor, mírate al espejo antes. Da gracia que tu esposa está contigo, amén. Da gracias. Da gracia que tu esposa esté contigo. Si no, ¿dónde estarías? Dios mío, ¿dónde estarías? Y al revés también, señorita, señora, da gracia que ese señor está contigo. Le acreció la panza, ¿no? Ronca más, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Hay que aguantarlo también. ¿Qué hacemos? Por eso, que tu vida no sea una tortura en tu casa y que no estés con una persona que no le amas. Es muy complicado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y al prójimo. Haz esto y se cumple toda la Biblia, dice. O sea, ya no tienes que leer toda la Biblia, tienes que leerla, pero haz estas pequeñas cosas que ya verás cómo la Biblia te va a ir mejor. Incluso otra tradición dice, con todos tus recursos. Dice. O sea, amarás al Señor tu Dios, las fuerzas, ¿cuál? ¿Del domingo? ¿Del sábado? ¿Del martes? Ay, amigo, una horita media del domingo, ¿esas son las fuerzas que le das al Señor? ¿Los 5 minutos de oración? ¿Esas son las fuerzas que le das al Señor? Con toda tu alma, emociones, voluntad, sentimientos. Y al prójimo, hombre, cada uno busca lo suyo. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Entonces nos damos cuenta que nos falta mucho para ese nivel a todos. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 y 6. Recuerda, por tanto, dónde has caído, porque es una caída, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues, este era boliviano, pues, si no, vendré pronto, dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Sí, no te hubieras arrepentido. Recuerda dónde has caído. Ay, es una caída. Recuerda dónde es esa caída. Arrepiéntete, de lo contrario, dice, vienen consecuencias. Fíjate que no dice, busca culpables. No dice, busca culpables, no dice eso. Que eso somos muy hábiles todos, ¿no? Estoy así por culpa de él, por culpa. No busques culpables. No busques culpables por ahí. ¿Cómo comenzó esa caída? ¿Y ahora usted qué está haciendo? ¿Y hasta cuándo va a estar así? ¿Y si usted va a hacer algo? Esas son las preguntas. Cierra ahí tus ojos un poco, iglesia. Deja la Biblia ahí, si la has traído. Deja tus pensamientos, proyectos.
Porque si esto no está bien, hay muchas cosas que no se van a arreglar. Y dile al Señor es verdad, te amo, Jesús. Te amo. Soy creyente de años incluso. Pero hay áreas de mi vida de retroceso que no son igual muy graves. Pero toda la caída empieza con una pequeña caída. Es una pequeña caída delante de la presencia de Dios. Posiblemente nadie sabe. No es una caída física tampoco. Es una caída ahí en tu comunión personal con Dios. En tu compromiso personal con Dios. Ahí está la caída. No que no ames a Dios, amas a Dios. Sí que amas venir a la iglesia, es verdad, amas venir a la iglesia también. Amas la palabra también. Pero en ese descuido, ahí lo más profundo de tu ser, cuando usted pone un pie al levantarse, Señor, muchas gracias porque hoy puedo levantarme. Si tú no me das las fuerzas este día, yo no voy a poder. Si tú no me renuevas, si no unges mis ojos con colirio, este día va a ser un día muy pesado. Yo no quiero trabajar en mis fuerzas. Yo no quiero que el Evangelio se adecue a mi forma, sino es todo lo contrario. Yo, Señor, no te quiero dar unas pocas fuerzas, porque tú te mereces todas las fuerzas. Hay varias cosas dentro de nosotros silenciosas, calladas, que ahí es donde está la caída. Esa pequeña caída simple, sin importancia. Que tú la dejaste ahí correr. Has cambiado el orden de prioridades. Señor, escudriñanos. Porque igual eso ya se ha hecho ya algo rutinario. Se ha normalizado todo eso, Señor. Y ya empiezas a orar y dices, Señor, no te siento como antes. No te siento esa cercanía. Antes me gozaba en tu presencia. Ahora ya no. Antes buscaba estar tiempo contigo. Ahora he acortado esos tiempos por los afanes, Señor. Eso es una caída también. Eso solo el Espíritu Santo te puede hacerlo ver. El Espíritu Santo, ven, ayúdame, Jesús. Ayúdame. Aunque vengo a la iglesia, te amo, me gusta leer tu palabra, pongo alabanzas también, hago todo lo que hay que hacer. Pero hay muchos amantes y mucha competencia.